Muchas gracias, pero no sé si ustedes están viendo la imagen. Yo Sí. veo un fondo oscuro nada más. Estamos viendo. Bien, bien. Bueno, díganme, buenos días. En realidad, yo presenté aproximadamente hace 2 años una iniciativa para que Honduras tenga bien crear el Congreso Nacional, un Banco Nacional de Alimentos. ¿Esto en qué consiste? El Banco Nacional de Alimentos sería una institución que se encargaría de recoger aquellos productos alimenticios viables todavía, pero que no son vendibles en los supermercados. Usted sabe que con esta pandemia, por ejemplo, los días viernes, cualquier cantidad de frutas, cualquier cantidad de verduras son eliminadas de los supermercados porque tienen un fin de semana largo, no los van a poder vender, y el próximo lunes las verduras y frutas tendrían que estar más frescas, comprárselo más fresco. Aparte de ello, tiran pan, tiran otra serie de productos que perfectamente podrían ser recogidos y procesarlos a manera de abastecer las necesidades públicas. Lo mismo ocurre con los lugares de venta de comida, y va a ocurrir dentro de poco con la comida que no fuera, por ejemplo, en esta ocasión de pandemia, las comidas rápidas tiran cualquier cantidad de comida todas las noches. El Banco Nacional de Alimentos funciona en todos los países del primer mundo y funciona en parte de países de Centroamérica. Es un ente que procesa gigantesca cocina para la formación de chef en el país, perfectamente ser llevables y procesarlo para poder abastecer, por ejemplo, los sitios donde están en centros de triaje, personas que en esta hora del almuerzo, por ejemplo, es la primera preocupación que tienen mientras obtienen una consulta, en los hospitales, en las guardaturas de niños, en los refugios que tienen para las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. El país, lastimosamente, hasta el momento no ha emitido la comisión ordinaria correspondiente, ni han permitido que lo vea la comisión única que hay en el Congreso sobre COVID-19 para las sesiones Zoom. Esta es una organización que, es más, se encargaría de la distribución correcta y adecuada de los alimentos que el mismo gobierno compra para distribuir en la población y que no tuviera el famoso tinte político, porque obviamente serían los censos, las estadísticas de las primeras necesidades de la población y no así a diestra y siniestra y todo lo que ya conocemos nosotros, porque realmente en la forma en que se realiza en estos momentos no sabemos si esas preparaciones que se hacen, por ejemplo, en bolsas, ya conocidas por todos ustedes, llegan al destino final de las personas de real necesidad nacional. El Banco Nacional de Alimentos tendría oficinas en las diferentes ciudades principales del país y las distribuciones se harían diariamente en toda nuestra población. Esa es una iniciativa. Usted lo revisa, el Banco Nacional de Alimentos de Alemania, de Francia, de Italia, de España, de Estados Unidos, de Canadá, de Austria. Todos los países en el mundo lo tienen, menos Honduras. Y hasta el momento se ha usado esta parte desperdiciando una gran cantidad de alimentos que se botan, como le estoy contando, y aparte de ello, usando la necesidad pública como un fin meramente proselitista, que linda casi yo diría con lo amoral, porque se trafica con la necesidad pública. Doctor Bobadilla, muy buenos días. Alvin Owen le pregunta lo siguiente. ¿Cuál es bajo este proyecto de ley, cuál es la regulación que usted plantea, pues, para que de manera equitativa y a los diferentes centros que más necesitan llegue este alimento? En realidad no se le escuchó bien la pregunta porque tuvo usted una interrupción en estudio. Quisiera repetirla, por favor. Sí, bajo el proyecto de ley que usted ha presentado, ¿cuáles son las regulaciones para que esta comida se reparta de manera equitativa y que llegue, pues, a los centros de mayor necesidad a nivel nacional? En primer término, usted tiene que darse cuenta que primero se aprueba una ley, luego viene una reglamentación y la participación, obviamente,
de esta estructura estatal junto con la empresa privada y los entes de mercadeo de diferentes alimentos en el país. Para que tenga usted una idea, en estos momentos, los días viernes, solo un supermercado en Tegucigalpa elimina casi media tonelada de legumbres y de verduras en buen estado, pero las elimina porque perderían consistencia y el atractivo de fruta fresca o de verduras frescas para un lunes. Por eso los grandes supermercados cierran los días viernes con la circunstancia que vivimos. Esta cantidad de alimentos es viable en ese momento y a esa hora del cierre, que es aproximadamente a las 6 de la tarde, los supermercados ya cerraron los días viernes, pero un Banco Nacional de Alimentos perfectamente distribuye correcta y como debe de ser a través de un censo. En la normativa tendría que hacerse, ahí está el censo, por ejemplo, de establecimientos que requieren alimentos, crearse lo que se llaman comedores públicos para poder abastecer a las personas de alimentación en forma pública. Tenemos espacios, usted va a ver que ahí está, usted puede mandar a filmar el Centro Social Universitario, mal llamado así, que es propiedad de la alcaldía, tengo entendido, ahí por el barrio Morazán, un edificio de concreto que ahí está, vacío y completamente inservible para la comunidad, ocupando un espacio. Ese sitio se habilita como un comedor público y usted puede hacer llegar a las personas que tengan necesidad para alimentarse. El Banco Nacional de Alimentos es un ente socialmente viable, filantrópico y con miras a abastecer, no solamente en las principales ciudades, sino de donde fuere, de las necesidades de alimentación de una población. También contribuye para esto Banco Nacional de Alimentos la FAO, que es el organismo para la agricultura y la alimentación mundial. Las donaciones que hacen los países, por ejemplo, Taiwán, usted miró que hace poco donaron una gran cantidad, hace un barco completo lleno de arroz, un arroz que es propio para paella, porque es un arroz gordito y corto. Este arroz, usted lo va a ver que se distribuyó en quintales, se le dio así nomás a cualquier cantidad de personas sin una lógica. Buena parte de esos alimentos que llegan al país, usados por un Banco Nacional de Alimentos, sería una distribución correcta, enseñar haciendo y al mismo tiempo ayudando a la población que pasa precariedad, pero que tenga la seguridad que hay un sitio donde puede acercarse para poder tomar sus alimentos correctamente. Doctor, en caso de que la empresa privada, los comercios independientes, supermercados, no estuviesen de acuerdo con esta medida, tendría que ser obviamente una ley que les obligue a dar estas raciones de alimentos. ¿O cómo sería esta modalidad? Se lo consulto porque ya en varias ocasiones se ha conversado, de hecho nosotros hemos tenido temas similares a que hayan albergues donde, por ejemplo, los restaurantes del día a día, que les sobra alimentación en buen estado, comida en buen estado, pueda ser donada y esto se pueda dar en esos albergues a las personas necesitadas, a los indigentes, por ejemplo. Sin embargo, pues algunos dueños de empresas, sobre todo las que son franquicias internacionales, han mencionado que por protocolos establecidos, estos restaurantes no pueden hacer eso. ¿Qué va a suceder en este caso si hay situaciones adversas como esta? Mire, yo pienso que en un país como el nuestro, donde estamos viendo los extremos, quienes botan comida y quienes necesitan alimentarse, creo que esas posiciones histriónicas, a mi criterio, no deberían de darse. No hay nada en este mundo que no se pueda conversar. Verbigracia, si ellos disfrutan de una franquicia en el país, una de las condiciones, ya que no pagan impuestos, una de las condicionantes tendría que ser que los alimentos nocturnos que no se van a utilizar perfectamente se pueden entregar para procesarlos y entregarlos a las personas que tienen necesidad. Yo le digo esto porque usted tiene que darse cuenta que lo que usted mencionó de las franquicias internacionales no pagan impuestos en Honduras. Hay una barbaridad de gente que no paga impuestos en Honduras y instituciones que tienen un fin de lucro y giros de fines de lucro. Es más, hasta ustedes, algunos medios de comunicación no pagan impuestos, sobre todo aquellos que publican periódicos por el papel. El papel ingresa libre de impuestos. Entonces yo creo que todos tenemos una responsabilidad social. Si me dan un beneficio, a mí me otorgan un beneficio, puedo dar algo a la comunidad. Yo creo que el país, en estos momentos, lo que más necesitamos es solidaridad entre todos nosotros. El que pueda ofrecer algo y que esté en su alcance perfectamente lo puede hacer.
El país ha recibido con beneplácito todas aquellas instituciones o todos aquellos negocios, pero tienen una responsabilidad social. Todos tenemos una responsabilidad social. Ustedes como periodistas tienen una buena parte de las cosas que ustedes hacen van encaminados a la responsabilidad social. Es la única manera que los países alcanzan un desarrollo, con la solidaridad y no con la indiferencia hacia las personas que tienen un grado de necesidad y que el Estado da el recurso y las facilidades para tal. Si damos un permiso con libertad de gravamen, o sea, nos pagan impuestos, pues algún beneficio tiene que darle a la comunidad. Doctor Castro Bobadilla, ¿cuándo se presentará este proyecto de ley y qué ambiente hay para que los diputados aprueben esta nueva ley que lógicamente tendrá que ser reglamentada, como usted lo mencionaba? Me va a disculpar, pero yo ya lo dije al principio, hace 2 años lo presenté. Y yo creo que, como usted se hace la pregunta, ¿cuál es la voluntad? Mire, el que quiere al país no se puede oponer a algo que sea de beneficio a la comunidad en general. Hay iniciativas, joven, que son de beneficio social. En este caso, su servidor ha presentado las iniciativas que son de beneficio social, que son de beneficio para todos, para la comunidad entera. Esta es una de ellas. Es para beneficio de los que no poseen esa oportunidad. Usted, la joven y yo tenemos un empleo o tenemos alguna forma de agenciar los fondos para poder suplir nuestras necesidades. Pero el país está entrando, con esta situación que estamos viviendo, en una necesidad pública y en una necesidad nacional con vistas a la cooperación internacional. Pero sin un banco de proceso de alimentos y de entrega correcta a los mismos, vamos a traficar entonces, vamos a ver el tráfico de alimentos para fines políticos que él realmente linda con la ética y la moral, traficar con el hambre de los pueblos. Entonces, aquella persona que usted conozca, que se opuso, que se lo diga directamente. ¿Por qué razón? 1, se va a oponer por ignorancia y 2, por el egoísmo que siempre es nato en el ser humano. Y en este caso, si hay algún representante que se oponga, pues usted ya lo va conociendo para que la población se dé cuenta quiénes están a favor y quiénes están en contra de los beneficios de la población. Sin duda, y este es un tiempo donde hay que ser solidarios. De hecho, no solo en tiempo de crisis, sino deberíamos ser solidarios en todo momento. Doctor, usted mencionaba que en esta iniciativa pues se trataba de toneladas de alimento. ¿Hay un estimado aproximadamente de cuántas toneladas de alimento estaríamos hablando que serían dentro de esta iniciativa, que se tendrían que donar o que se podrían más bien donar? Pero mire, para que tenga usted un cálculo, solo la cadena de supermercados famosa, sin que yo la mencione, en Tegucigalpa, los días viernes tira a la basura más allá de 1 tonelada de alimentos, legumbres y frutas los días viernes en la noche. Los estantes son vaciados y con la misma recoja usted todo eso. Que fuera empecemos con un camión que podamos recoger lo que van a tirar al tacho. Así se llama, tacho de la basura. Creo que perfectamente se procesan y se pueden entregar a los sitios de necesidad pública. Lo más desagradable es gente que aguante hambre, pero gente en el mismo país como el nuestro, con extrema necesidad, que bote la comida que otras personas necesitan. Lo mismo ocurre. Por ejemplo, los centros penitenciarios. Solo en Támara hay cerca de 10,000 personas con extrema necesidad que son los privados de libertad. Con solo esos alimentos usted les da la comida durante una semana, sin necesidad que el Estado se vea obligado todos los meses a erogar por la alimentación de un privado de libertad. Perfectamente lo que puede ser útil. Es más, hay alimentos que a usted en una empresa privada con conciencia social, hay alimentos que ya pasaron el periodo de vencimiento y que por norma ser retirado de la venta al público. Pero hay alimentos de estos que duran hasta 6 meses después de la fecha de vencimiento. Usted no lo adquiere en el supermercado, pero hay supermercados que a usted lo que le hacen es cortárselo en pedacitos, se lo ponen en unos baldecitos y usted cree que son para picar. No, son productos vencidos que tratan de vendérselos a usted. Legalmente no lo deberían de hacer. Entonces se decomisa, pero como se sabe que el alimento dura un promedio de 3 a 6 meses dependiendo del elemento, usted lo puede procesar y perfectamente
poderlo brindar en los estadios de distribución que pudiéramos organizar en el país. Yo solo le digo, si los países del primer mundo lo tienen, donde están las franquicias originales que usted hace referencia, ¿por qué en Honduras no? ¿Por qué en Honduras no puede funcionar un Banco Nacional de Alimentos? Si lo tiene Costa Rica, si lo tiene Colombia, si lo tiene México, si lo tienen los países del Caribe, si lo tienen los países de América del Sur. ¿Por qué en Honduras no? Y no es que somos solidarios todos unos con otros, y no es que amamos al país, y no es que somos representantes del pueblo y buscamos su beneficio. En estos momentos usted puede conocer quién está a favor y en contra de la población a través de la aprobación o no de este tipo de iniciativa. Y yo agradezco la preocupación que ustedes tienen, porque realmente cuando ruge el tigre, como dicen, miren, la gente es capaz de cualquier evento por necesidad, y el país en el que estamos viviendo hay una extrema necesidad en estos momentos de alimentos y de situaciones por subsistencia. Hay padres de familias jóvenes que no hayan qué hacer. Sin embargo, este tipo de instituciones, usted se inscribe bajo un registro correspondiente y un lugar que usted puede, y existen en todos los lugares, ustedes los han visto, claro que sí, se distribuyen alimentos en forma rutinaria y en determinadas fechas, mucho mejor todavía lo podemos hacer. Todos en casa inclusive tenemos algo que dar, sin embargo no somos coleccionistas no solo de alimentos que no necesitamos, sino hasta de utensilios que no ocupamos, habiendo tanta necesidad pública. Acuérdense que cuando uno se muere, no lleva nada. Todo se queda aquí. Hasta la riqueza que usted haya producido, todo se queda. Además, no tiene garantía de lo que tiene puesto, se lo va a llevar de ninguna manera. Así que la única manera que podemos nosotros realmente existir, a mi criterio, con una razón de poder existir, es servir, y en esta manera poder trabajar en un Banco Nacional de Alimentos. Yo los invito a ustedes, jóvenes, vayan a ver las hermosas cocinas del edificio 1847 de la Unión Autónoma de Honduras. Ahí van a necesitar alimentos que procesar, y obviamente, aparte de lo que pueda querer el estudiante para hacer sus prácticas, perfectamente se pueden llegar estos elementos para poderlos procesar y ser distribuidos por ejemplo, en hogares infantiles, en los hospitales nacionales en estos momentos. Porque por más que nosotros tratemos de ayudar, hemos llevado almuerzos a diferentes sitios, no nos es posible, humanamente es imposible, pero un Banco Nacional de Alimentos es la estructura jurídica para poder hacer patria a través de alimentar a los más necesitados. Doctor, para concluir, porque esa es una muy buena iniciativa, una iniciativa positiva, porque hay cientos de hondureños diariamente que están buscando la manera de alimentarse y de alimentar a los suyos también. En este caso, ¿cómo sería la distribución? Es decir, las personas que van a estar distribuyendo, ¿esto generaría empleo o sería también con organizaciones que se dedican precisamente a apoyar con acción social? Así, de esa manera se organizarían. Igual, de una u otra vía sería algo positivo, porque hay muchas personas que están dispuestas a servir y precisamente han creado organizaciones que se dedican a la acción social. Y si fuese el caso de contratar personal para distribuir, pues ahí se generaría también empleo. Entonces, de ambas vías es algo positivo. ¿Cómo se tiene pensado hasta el momento hacer en este caso para la distribución de los alimentos con el personal? Bueno, mire, le dije en la parte introductoria que se hace una ubicación geográfica, se realiza los espacios que pudieran utilizarse dentro de los diferentes municipios o ciudades para esto. Se empezaría por las grandes ciudades de Honduras, serían más o menos 6. Cada sitio hace su propio censo de establecimientos con necesidad, donde la gente concurre para ver si hay algún beneficio propio. Esto es, por ejemplo, los hogares de ancianos, las guarderías infantiles, los centros penitenciarios, las guardaturas de personas de la tercera edad, etc. Esos son los primeros que tendrían prioridad para la distribución. Luego se harían los diferentes, eso está en la parte de reglamento del funcionamiento institucional. Usted puede contar con
con los beneficios de las donaciones de alimentos que se realizan a Honduras, que inclusive se usan para fines políticos, realmente se depositen en ese sitio, en el Banco Nacional de Alimentos, y lleguen esos alimentos a las personas que tienen una necesidad alimentaria y no para uso de fin político. Hoy es este gobierno, el próximo va a ser igual, el otro va a ser igual, donde se trafica con la necesidad pública y donde realmente todo tenga el nombre de Banco Nacional de Alimentos, una contribución de una organización del Estado para que exista una entidad responsable para poder distribuir. Estos alimentos, por ejemplo, ya se sabe que van a llegar tantos para tal sitio, tantos para tal sitio, así como cuando se da de comer en los hoteles, según sea la cantidad de personas que se tiene, así se hace la distribución. Por supuesto, todo esto va en una reglamentación, pero primero debe haber una ley. Así como, por ejemplo, se hacen diferentes leyes y después hay reglamentos secundarios para poder normatizar las normativas que estableció el Congreso Nacional. Lo primero es crear el Banco Nacional de Alimentos. Dígame usted, ¿tiene hambre la población del Estado de Honduras? ¿Sí o no? Claro que sí. Bueno, ¿cuál es la solución? Para más de 1,5 millones en estos momentos solamente en los alrededores de Tegucigalpa y Tegucigalpa, que pudieran tener un grado de necesidad. Y en el país, ¿cuántos han perdido empleo? ¿Y cuántos se miran con la precariedad de llevar alimentos a su casa al fin del día? Hay mucha indigencia, hay muchas personas que han perdido sus hogares, hay mucha situación de precariedad. Entonces, tiene que haber un ente. Y si usted se fija, las famosas distribuciones de alimentos llevan un mensaje gubernamental específico, pero ese es dinero de todos los hondureños, no es un dinero privado. Debe de ser realmente la ayuda, el dinero de la población regresado a la población, pero tiene una finalidad política y eso es innegable, nadie lo puede negar. Lo más correcto y ético, si algún día alcanzamos algún nivel de ética en estos asuntos, es la distribución a través de un ente colegiado con respaldo legal en su existencia y para que se acabe esta circunstancia de traficar con el hambre de la población. Doctor y diputado Denis Castro Bobadilla, muchas gracias por darnos detalles sobre esta iniciativa, esta muy buena noticia. Qué bueno arrancar el noticiero 24 Meridiano con noticias positivas en medio de tanta situación crítica que estamos viviendo. Gracias por su tiempo y su entrevista aquí en 24 Meridiano. Muchísimas gracias a ustedes. Pasen buen día.